Cuenta, señor Rosero. Hay una carta del señor Rolando Astudillo en la que informa que existen máquinas que condensan la humedad del aire transformándola en agua para consumo humano, lo que puede ayudar a solucionar la sequía existente en el país y lo hace presente entonces a sus señorías. Lo producen los productores de palta. Claro, y propone que, del señor Rolando Astudillo. Eso sería, señor presidente. Bueno, la sesión ha sido convocada para continuar con la votación de las indicaciones al proyecto de ley de reforma del Código de Aguas, boletín número 7543-12. Están invitados especialmente como representante y asesor legislativo del Ministerio de Agricultura, el señor Andrés Meneses, y el director, sí, Óscar Cristi, director de la Dirección General de Aguas. Entonces, debiéramos reiniciar la votación conforme a lo que habíamos estado pendiente la vez pasada. Sí, corresponde a la página 39, Sí. artículo 21. En el artículo 21 estaban pendientes las indicaciones. Sí, lo que pasa es que yo propongo que esta la dejemos pendiente porque pedimos un informe de derecho civil para tener conocimiento de las implicancias que podría tener esta votación, así que la dejamos pendiente. Presidente, hay un informe de la biblioteca que está en las carpetas de su señoría y debajito y que en definitiva, o sea, lo que se puede observar es que el artículo 21 habla de la transferencia, transmisión, adquisición o pérdida por prescripción de los derechos de aprovechamiento que señala que se van a regular con arreglo a la disposición del Código Civil. Habla en general de todas las formas de adquirir y la pérdida. Pero al incorporar que eso se debe inscribir en el registro de propiedad del conservador de bienes raíces, necesariamente habría que sacar pérdida por prescripción porque eso no se inscribe. Y eso es así, o sea, y es lo que está proponiendo el Ejecutivo que debiera eliminarse, la pérdida por prescripción, y que entonces la transferencia, transmisión y adquisición y la adquisición de los derechos se efectúa de acuerdo a las normas del Código Civil con la competente inscripción en el conservador. Sí, pero la pérdida... Ya, sería... Lo que pasa es que no está... Sí. Sí, habla, sí. Rodrigo te lleva allá. Sí, lo que pasa es que está claro que lo que usted plantea, que la prescripción no se inscribe, pero la pérdida de la prescripción extintiva. El punto es si se elimina o no la pérdida de la prescripción del artículo en general, no de la inscripción. Está claro que respecto a la inscripción no sería pertinente, y esa es la duda. Salvo que busquemos una redacción en que se mantenga lo vigente y se señale que la inscripción solo procede respecto a las tres primeras. No sé si Presidente. ¿Ah? Sí. Ese es justamente el espíritu de esta propuesta, no es que se elimine la pérdida de prescripción. Entonces sería interesante analizar lo que usted plantea de una redacción que se mantenga la idea de que la pérdida por prescripción se realice de acuerdo a lo que está establecido, pero las mutaciones, que son las transferencias, pueden quedar registradas en el conservador, que es importante también para el cobro de las patentes por no uso. Entonces dejemos pendiente para establecer una redacción en que no se elimine la pérdida de la prescripción del artículo y que la referencia a la inscripción solo se refiera a las tres primeras hipótesis y no a la última, que es la pérdida por prescripción. ¿Sí? Yo dejé anotado que va a traer una nueva redacción, a lo mejor está en la redacción ahora, ¿o no? De este punto. No hay nueva redacción. Ah, ya. Vamos a dejar pendiente entonces esta votación. Pero quedó claro el sentido, que es que la inscripción solo se referiría a la transferencia, transmisión y adquisición, y no a la pérdida por prescripción. Pero que no obstante, la voluntad no es eliminar la pérdida de la prescripción del artículo en general, es decir, el requisito de la inscripción sea solo referente a las tres primeras hipótesis y no a la cuarta. Senadora Aravena. Presidente, solo vamos a acordar entonces una redacción entre los asesores para poder votar
en la próxima sesión, porque este artículo es muy importante, el tema del conservador. Estuvimos todos de acuerdo la semana pasada en que es muy importante que se incorpore. Entonces, no sé si ese es el acuerdo o vamos a esperar una propuesta del Ejecutivo. Lo que pasa es que el Ejecutivo ha quedado hacer varias propuestas, pero hasta ahora no todas han llegado. ¿O todas las propuestas del Ejecutivo han llegado? Pregunto. ¿Todas las propuestas de articulado o reacción alternativa del Ejecutivo? Porque nos llegó una propuesta la semana pasada. No, La antepasada. no está incluida. ¿Ah? No está incluida. No. Veamos si es posible que los senadores trabajemos una reacción. Y se solicita enviar por archivo electrónico el informe de la biblioteca. Bueno, y de todas maneras queda pendiente porque sería bueno que leyéramos, porque nos acaba de llegar el informe de la biblioteca, entonces yo prefiero que lo leamos primero antes de resolver sobre la materia. Pasemos a lo siguiente. Corresponde en la página 41, artículo 27, número 8, indicación del Ejecutivo. El artículo 27 dice que cuando sea necesario disponer de la expropiación de derecho de aprovechamiento para satisfacer menesteres domésticos de una población por no existir otros medios para obtener el agua, deberá dejarse al expropiado la necesaria para iguales fines. Y en la indicación del Ejecutivo propone agregar los incisos segundo y tercero nuevos, que diría: lo dispuesto en el inciso anterior será aplicable también para el caso en que sea necesario satisfacer la conservación de los recursos hídricos y no existan otros medios para obtener el agua, en cuyo caso deberá dejarse al expropiado el agua necesaria para satisfacer usos domésticos de subsistencia. En ambos casos se aplicará el procedimiento establecido en el Decreto Ley 2186, de 1978, que aprueba la Ley Orgánica de Procedimiento de Expropiaciones o la norma que lo reemplace. Sí, pues eso estaba esperando yo, por eso la pregunta era justamente si esto lo que viene a propender es el mismo derecho que hay para consumo humano, que efectivamente el Estado puede expropiar para consumo humano si así lo requiriera. En el fondo se agregaría la posibilidad de expropiación para conservación. ¿Es eso en el fondo lo que propende este artículo? Así es. Porque si es así me parece muy bueno. Así es. Muchas gracias. Presidente, lo que pasa es que esa es una parte de la indicación, que puede parecer bueno, pero hay otra parte de la indicación que que borra todo aquello. ¿Ah? Entonces, porque si bien es cierto en este inciso que agregan, ¿no? La indicación del Ejecutivo lo que propone es suprimir el inciso segundo del artículo, y precisamente este inciso segundo fue el que se agregó al Código de Agua por la Ley 21.064, que se publicó en enero del año 2018. Este articulado fue aprobado de forma unánime. Y la razón que tuvimos en ese sentido fue proteger de un mejor modo tanto los cauces como los acuíferos. Perdón, no estoy en el anterior, en el mensaje del presidente. La indicación propone cambios relevantes y amplía las facultades que hoy día tiene el Código de Aguas para expropiar derechos de aprovechamiento de agua. Pero en el inciso segundo, que lo que se propone no fortalece claramente las facultades de expropiar de estos derechos, sino más bien brinda un resguardo al sujeto expropiado. Por lo tanto, lo que planteaba la consulta la colega Aravena aparece bien si uno lee el primer inciso, pero el segundo y lo que viene a continuación borra absolutamente lo que se busca plantear. Entonces, si en el Código de Agua no se va a definir el responsable de la expropiación, porque no está el responsable de la expropiación, como sí lo mandata el Decreto Ley 2186, y tampoco se fortalece la facultad de expropiar de la DGA, porque no está dentro de las atribuciones legales. Todo parece que
lo que busca es generar el status quo y poner una frase que no tiene finalmente ningún sentido. Entonces, presidente, después de las intervenciones le pedimos si puede abrir la votación. Ahora, Muñoz. Sí, presidente, tengo dos consultas. Una, en el inciso segundo que se agrega, cuando señala que en el caso en que sea necesario satisfacer la conservación de los recursos hídricos y no existan otros medios. ¿Conservación de recursos hídricos a qué se refiere? ¿Cuál es el concepto de conservación de recursos hídricos? Porque en el inciso primero se resguardan los derechos para el consumo humano. Acá se amplía a servicios, claro, de conservación. Y la otra es, en el inciso segundo de la indicación, cómo compatibiliza la propuesta que hace con lo que señala el procedimiento del Decreto Ley 2186, al cual hace alusión en el inciso segundo. Eso, presidente. Un comentario. En el texto vigente se señala que deberá dejarse el expropiado lo necesario para iguales fines. Sí. Es como termina no sé si inciso único, sí, me parece que inciso único. Sí, inciso único del texto vigente. Por tanto, no se entiende el agregado que se hace en el inciso segundo. Y lo segundo, yo tengo la misma duda respecto de la aplicación del Decreto Ley 2186 de 1978, que no vaya a generar el día de mañana vicios que pudieran judicializar digamos, el proceso expropiatorio, particularmente respecto del expropiado, y que lo haga más engorroso. Porque además estamos hablando de que aquí lo que se expropiaría es el derecho de aprovechamiento, y en la normativa se exige posesión de la cosa expropiada, pero en este caso estamos hablando de una cosa incorporal. Entonces ahí tengo la duda, si se pudiera explicar cuál es el efecto de la aplicación del Decreto Ley número 2186. Quizá la explicación la vamos a ir por parte del presidente. Respecto a qué significa conservar los recursos hídricos, por una parte nosotros tenemos, como ustedes saben, bastantes situaciones de sobreotorgamiento de derechos que están atentando con la sustentabilidad de acuíferos, humedales y otros bienes ambientales, y ante los cuales el Estado hoy día no tiene herramientas. Entonces, el punto es que entregarle una herramienta más al Estado, que no es incompatible con otras que aquí se vayan resolviendo, como por ejemplo derechos que caduquen, etcétera. Es una herramienta más que se le entrega al Estado para poder intervenir en aquellas situaciones en que claramente estamos viendo que hay una amenaza de la disponibilidad de recursos a las generaciones futuras. Respecto a la ley 2186, voy a dejar al subdirector para que pueda explicar el alcance de esa norma. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio, senadores. Efectivamente, lo que ocurre hoy día con el artículo 27, en los términos que actualmente está redactado, es que se establece esta facultad de expropiación, pero queda un poco en el aire cuál es el mecanismo para hacerla efectiva. Por lo mismo es que hoy día no tenemos expropiaciones en tema de derechos de aprovechamiento de aguas para efectos de satisfacer menesteres domésticos. Y a la fecha no tenemos constancia de que se haya realizado alguna vez. Entonces, una de las propuestas, en el fondo, para poder hacerlo viable es establecer cuál es el mecanismo para esos efectos. Y dado que la Dirección General de Aguas hoy día, no es titular ni puede ser titular de derecho a aprovechamiento de agua, la alternativa más próxima, en el fondo, sin entrar a generar una nueva institucionalidad en materia de expropiación, era utilizar el mecanismo actual de expropiaciones. Efectivamente, un mecanismo que establece una serie de salvaguardas para el titular del derecho, pero también establece un mecanismo que permite al Estado, en el fondo, hacerse del bien, sin perjuicio que se discuta el tema de la transferencia o el valor del bien expropiado, en el fondo, que permite al Estado, determinando el monto de la expropiación, poder inmediatamente acceder al derecho a aprovechamiento de agua y tomar las acciones pertinentes. Es decir, paralizar los pozos, en el fondo, que estuvieran siendo objeto de la expropiación, o las bocatomas, en el fondo, y poder hacerse del derecho a aprovechamiento de aguas que permitan, en el fondo, el abastecimiento de estos menesteres. Existe también una referencia que es, en el fondo, en el inciso segundo propuesto, a
que en caso de necesitar agua para el tema de la conservación de los recursos hídricos, tratar de respetar también el consumo humano, es decir, si es que alguien tiene un derecho a aprovechamiento de agua, en el fondo que lo utilice para varias actividades, dejarle agua necesaria para sus menesteres domésticos de subsistencia, en el fondo nos parece sensato como salvaguarda dentro del contexto de la expropiación. Pero en definitiva lo que se pretende con la referencia al decreto ley de 2686 es dejar claramente establecido en la legislación cuál es el mecanismo correcto para efectos de realizar la expropiación. Sí. No, Tengo una consulta al Ejecutivo. Este decreto que nombra, en el fondo es el mismo que ocupamos para cualquier expropiación en Chile. En el fondo lo que hace es indicar que la manera de expropiar es la que nunca estuvo definida en el Código original y que aquí lo que estamos haciendo es vincularlo a la tramitación de cualquier expropiación en Chile. Eso es, en el fondo, lo que se agregaría al tema de la expropiación para conservación. Efectivamente. Más que crear un propio mecanismo para la expropiación de agua, que podría haber sido también haber hecho alusión a un nuevo mecanismo de expropiación, pero dado que ustedes tienen dificultades, más bien, digamos, la DGA no tiene ciertas atribuciones, por eso que de alguna manera se asimila la expropiación de tierras o de otro tipo de... ¿sí? Efectivamente, y hoy día en el fondo, al no estar establecido en el régimen legal, por defecto era la norma que podríamos aplicar actualmente, sin esta mención especial. Al dejarlo efectivamente reconocido es que se da más claridad, y en segundo lugar, cualquier disposición que nosotros pretendiéramos crear, en el fondo, que estableciera nuevas facultades de expropiación o un mecanismo distinto de expropiación, en el fondo nos podría demorar décadas en poder consolidarla, en el fondo, dado el carácter expropiatorio de la norma. Dado que hoy día existe un mecanismo, dado que existe y se ha utilizado históricamente en la DGA y tiene, o sea, no en la DGA, sino que en el MOP, nos parecía la alternativa más inmediata, en el fondo, de más fácil acceso. Para complementar, senadora, usted sabe que el MOP está constantemente haciendo expropiaciones para carreteras, caminos, etcétera. Es en virtud de esta norma. Entonces, es una norma aprobada que funciona y que nunca se ha expropiado derechos de agua, entre otras razones, porque no había claridad de cómo hacerlo, ¿no? Entonces, esta es la idea de incorporar explícitamente que se puede hacer como se hace con carreteras, caminos, etcétera, en el MOP. A raíz de lo que dijo el director, sobre el punto, a raíz de lo que dice el director. Es que es bien contradictorio, porque si el MOP tiene esta herramienta hace tanto tiempo, no, pero si lo tiene, esto es una disposición que está vigente en el Código de Agua. Entonces, ¿por qué ahora sí la podrían utilizar y antes no? Una de las razones es porque en ese decreto ley no está claro quién hace la expropiación y en esta modificación tampoco. Por lo tanto, la misma limitación que han tenido durante todo este tiempo respecto de la misma disposición jurídica que tienen en sus manos, que es el decreto ley 2186, que no lo han aplicado, a pesar de tener una ley vigente, que es el artículo 27 del actual Código de Aguas, es porque no está claro y con esto tampoco queda claro quién tiene la facultad, quién es el responsable finalmente de expropiar. ¿Va a ser la Dirección General de Agua? Si eso se agregara a esto, tendría sentido. Pero lo que acaba de decir precisamente el Director General de Agua es la contradicción expresada. Se está invocando el mismo cuerpo legal, este decreto ley, que han tenido durante tanto tiempo, respecto de un artículo que está plenamente vigente y que no lo han hecho. Es raro. Yo distinguiría, porque son el inciso vigente y dos incisos que se agregan. Respecto del inciso vigente, la hipótesis para expropiar es para satisfacer menesteres domésticos de una población y que no existe otro medio para obtener agua. Eso es lo que está vigente. Y se establece que obviamente se debe dejar al expropiado los derechos necesarios para fines iguales. Ya. El Ejecutivo agrega una segunda hipótesis, y esto no es irrelevante, que es para satisfacer la conservación de recursos hídricos, que la senadora Muñoz preguntaba ¿para qué? Yo entiendo que es que se han otorgado más derechos del agua que existen y eso va generando que los humedales se van secando
el caudal de los ríos va disminuyendo, que no tiene que ver con la sequía como un fenómeno de la naturaleza o con el calentamiento global, sino que tiene que ver con la sobreexplotación del agua por parte que hacemos los humanos. Y en ese contexto, entonces, lo que plantea el Ejecutivo es que si los derechos de aprovechamiento van a significar que vamos a terminar extinguiendo, podríamos decir, el agua, por decirlo de alguna manera, o reduciendo significativamente, no permitiendo su necesaria conservación, entonces ahí también habría una siguiente hipótesis de expropiación. Mi pregunta es, ¿en el Código existe otra hipótesis de expropiación o esta son la única es la que del artículo 27? En ese contexto a mí me parece, quiero distinguir del inciso tercero, a mí me parece razonable agregar una hipótesis de esta naturaleza. Después podemos ver la redacción. O sea, no es solo la expropiación para fines domésticos, de uso doméstico, o de subsistencia, que no está dicho aquí, pero que se entiende que son los menesteres domésticos, sino que estamos hablando de la expropiación cuando el derecho a aprovechamiento otorgado extingue la fuente del agua. Sí, está bien. Esa es la hipótesis que está proponiendo el Ejecutivo. A mí me parece que eso es razonable. El inciso tercero, ahí planteo las dudas, porque ahí se exige saber quién es el expropiador, entre comillas, o el expropiante, no sé cómo se conjuga el verbo. Presidente. El expropiante. ¿Quién es el que tiene que expropiar? Y eso es lo que no está, a mi entender, suficientemente definido. Debería definirse, y tengo una duda si es iniciativa exclusiva una materia de esta naturaleza. Pero la redacción del inciso tercero a mí me genera más dudas que certezas. Me genera más dudas que certezas y, por tanto, comparto las aprehensiones que planteaba la senadora Proboste. Senadora Muñoz. Sí, presidente, que de acá uno no deduce que se está definiendo un mecanismo de expropiación, sino que realizada la expropiación se dejan reservas, ¿cierto? Nada más que con el motivo de uso doméstico y subsistencia, se están dejando reservas al expropiado. Pero hay un mecanismo de expropiación que tiene el MOPO, tendrán, que es donde habría que establecer. Ahora, si hay una ampliación de las reservas que se dejan una vez establecida una expropiación, se deja una reserva para el consumo humano y doméstico, saneamiento, de subsistencia, y se amplía a los otros recursos hídricos. Conservación del recurso hídrico. Eso conservación, que habría que... No matar la gallina a los huevos de oro, por decirlo de manera, por su sobreexplotación. Sí. Eso es. Pero no es un mecanismo, no estamos definiendo la expropiación misma, el acto expropiatorio, estamos definiendo lo que resulta... El fundamento de la expropiación. Lo que resulta de la expropiación. Y habría que establecer, como decía la senadora Proboste, quién expropia. Porque invocar el 2186 no resuelve el tema. Don Oscar. Sí. Primero, manifestar que estamos actuando de buena fe como Ejecutivo, no es que queramos poner una norma que vamos a borrar más adelante. Lo segundo es que, efectivamente, el concepto de reserva, senadora Muñoz, está pensado como reservar a quien se expropia. No es que esta agua se vaya a expropiar para constituir otras reservas, porque probablemente estas aguas que se expropian a veces para fines de conservación de recursos hídricos, lo que tenemos que hacer es que desaparezcan del sistema, es decir, que no se vuelvan a entregar, ¿no? Bajo ninguna forma, ¿no? Entonces, es distinto la expropiación de un derecho para consumo humano, que lo que uno quiere es justamente poder tomar ese derecho y entregárselo a alguien con un sistema APR, por ejemplo, que la expropiación para efectos de conservación de recursos hídricos, que probablemente puede ser incluso dejar el agua en su fuente, ¿no? No constituir, no entregarla con nuevos derechos. Ahora, respecto al inciso tercero, a mí me parece que nosotros como Ejecutivo estamos perfectamente llanos a perfeccionar cuál sea el mecanismo, y probablemente eso puede ser una materia que tengan que trabajar los asesores en la fórmula más adecuada y que el mecanismo quede bien establecido, quizás revisando la normativa existente y ver si hay algún impedimento en la normativa existente a lo que estamos planteando. Es perfectamente factible. Me parece que es una cuestión bien técnica que deberían revisar los asesores respectivos si esta norma o este inciso es suficiente o hay que agregar elementos nuevos. Sí, estamos viendo que hay unos artículos transitorios que se refieren a bienes expropiados, pero en el propio Código de Aguas, pero se refiere al predio expropiado como resultado de las leyes 15.020 y 16.640 que son de la reforma agraria. Que otra hipótesis, aquí estamos hablando porque aquí lo que se expropiaría no es el predio,
sino que se expropia directamente el derecho a aprovechamiento, porque esto además tiene que ver con la normativa que existía antes del Código del 81. Entonces, existe duda respecto al inciso tercero, la redacción del inciso tercero. Yo entiendo que esta iniciativa exclusiva del Ejecutivo, porque se establecería una facultad para un servicio público, y por tanto el Ejecutivo deberá ver si es que está en disposición de mejorar esta redacción, para que quede claro quién expropia, no solo el procedimiento, sino quién expropia, y que producto de no se vaya a generar una judicialización. Bueno, la gente siempre puede ejercer su derecho en tribunales, pero excesiva producto de una mala redacción de la ley. Entonces, que quede claramente quién expropia. Respecto del inciso, yo planteo separar el inciso segundo, porque a mí en lo personal me parece que no habiendo otra hipótesis en el Código para expropiar que no sea la de satisfacer menester doméstico, me parece razonable. Después podemos ver si la reacción es la más adecuada, pero me parece razonable que exista otra hipótesis de expropiación, que es la conservación del recurso hídrico. Sí, creo que eso es necesario que esté presente en el Código. Y dejamos pendiente el otro. Y lo tercero no hay acuerdo. Entonces, podríamos votar ¿sí? Senadora Aravena. Yo propondría al presidente y a la mesa que pudiéramos votar por separado ambos artículos, entendiendo que todos estamos de acuerdo que la iniciativa de conservación es tremendamente importante y necesaria. El caso de Patorca nos recuerda con mayor razón que esto es necesario aprobar. Hay una sobreentrega enorme, pero yo también coincido en que sería bueno que quede claro. Ahora, será el MOP quizás más que la DOH o la DGA, no lo sé, pero propongo yo que el Ejecutivo pudiera traer una redacción que en el fondo no cambia en nada lo que trajeron, pero sí nos permite saber qué institución está a cargo efectivamente de esta expropiación. Esa es la opinión. Yo separaría la votación y dejaría este junto con el 21, que supuestamente vamos a mejorar la redacción, porque así como está, queda como muy en el aire. Sobre el inciso tercero, ¿quién expropia? Habría que precisar. Entiendo que la DOH y la DGA expropian. Pueden expropiar, teóricamente. La DGA no, solo la DOH. ¿Sí? Pregunto. El problema que tenemos hoy en la práctica es que la DGA no puede ser titular de derecho de aprovechamiento de agua, en el fondo. ¿Y qué es lo que ocurrió generalmente? Es que o es la Dirección de Obras Hidráulicas, o es la Subsecretaría de Obras Públicas, o el Ministerio de Bienes Nacionales, que tienen en su poder derechos de aprovechamiento de agua. Entonces, aquí, claro, se produce esta suerte de contradicción, que es la DGA, el órgano autorizado para expropiar, pero no puede inscribir a su nombre el derecho expropiado. Entonces, claro, habría que hacer resolver de qué manera se articula para que se entienda bien en el fondo lo que se pretende. El Ejecutivo debería hacer una propuesta porque es iniciativa exclusiva, Sí. por tanto, sin propuesta del Ejecutivo no podemos aprobarla, y entiendo que la redacción del inciso tercero es considerada insuficiente, entonces lo más probable es que se rechace. Entonces, queda en manos del Ejecutivo ver si mejora o no la redacción. Pero podemos aprobarla, pasar a votar. Sí. Un minuto y procedemos a resolver el artículo. Andrés Menezes. Gracias, presidente. Entonces, para entenderlo bien, votaríamos el segundo inciso y el tercero quedaría pendiente hasta complementarlo con quién sería la entidad expropiante de aplicar el 2186. Perfecto. Entonces, vamos a someter a votación. Vamos a dejar pendiente el tercero. ¿Habría acuerdo de dejar pendiente el tercero? Sí. Acordado. Ya. Vamos entonces a votar la propuesta de nuevo inciso segundo. Senadora Proboste, ¿cómo vota? Se propone dejar pendiente el inciso segundo. Senadora. Estando de acuerdo con el inciso segundo que propone el Gobierno, creo que es un sinsentido decir que se van a fortalecer las facultades expropiatorias y no tienen el procedimiento. Entonces, como es una declaración lírica, que puede ser positivo, pero yo esperaría a que tengamos a través de qué mecanismo se va a llevar a cabo este fortalecimiento expropiatorio que va a ir a beneficiar no solamente a la reserva para derechos de consumo humano, sino que también la conservación. Creo que eso es importante, pero si no tenemos el procedimiento, y además está anunciado aquí sin resolverlo, yo creo que fortalecer la facultad expropiatoria no pasa, es un buen titular nada más.
pendiente. Entonces se propone dejar pendiente todo el artículo a la espera del inciso tercero. Esa es la propuesta de la senadora Proboste y Muñoz. Ya, vamos a dejar pendiente. Con un responsable. Dejamos pendiente entonces el artículo completo. Ya, esta es responsabilidad entonces de... Nosotros estamos a cargo del otro. Ya. Pasamos al número... Vamos a la indicación número 9 del Ejecutivo, en la página 43, que elimina el inciso segundo del artículo 30. El artículo 30 se refiere a en el título de los cauces de las aguas. El artículo 30 dice, alveo o cauce natural de una corriente de uso público es el suelo que el agua ocupa y desocupa alternativamente en sus creces y bajas periódicas. El inciso segundo, que propone eliminar la indicación, dice, para los efectos de este código se entiende por suelo desde la superficie del terreno hasta la roca madre. Se ofrece la palabra al Ejecutivo. Esto, presidente, obedece a lo que está indicado en el artículo 40 bis, la propuesta 40 bis del Ejecutivo, que trata de las aguas subterráneas. Como estamos hablando de subsuelo, o sea, del suelo, el fondo del subsuelo, estamos proponiendo incluir eso en el 40 bis. Por tanto, la propuesta es que esta idea de eliminarlo se analice una vez que podamos llegar al 40 bis, en que introducimos todas las normas que tienen que ver con la definición de acuífero y aguas subterráneas. Si no, tendríamos que volver atrás, porque en el fondo... Ahora, este inciso segundo es nuevo dentro del código. Claro. Está vigente desde el 27 de enero de 2018. ¿Se mantiene la indicación o el Ejecutivo la retira a la espera de la discusión? A la espera de la discusión general. La indicación es... Quizá la otra... Claro, entonces dejémoslo pendiente porque en el 40 bis está la propuesta de indicación del Ejecutivo. Entonces cuando discutamos eso volvemos a discutir. Ahí lo volvemos a revisar. ¿Ya? Que está en la página 49. Que es la indicación 11. Pero no tiene ninguna lógica mantenerlo aquí y que esté en el otro lado. Entonces el Ejecutivo tiene que tomar una decisión dónde va a ser la discusión. Si en este capítulo tiene más lógica en el otro, desde la lógica estructural, desde el punto de vista de técnica legislativa. Por eso no corresponde que esté en estos dos lugares. No, concuerdo con la senadora Proboste. Efectivamente, como nuestra propuesta es desarrollarlo en el 40 bis, creo que lo más sensato es dejar pendiente, en el fondo, la evaluación de esto hasta que veamos el 40 bis, porque si eliminamos esta disposición y después acogemos el 40 bis, en el fondo quedarían dos lugares distintos, en el fondo, el concepto de agua subterránea. Y aquí estamos incorporando, en el fondo, un concepto de agua subterránea a lo que es cauce natural, que es eminentemente superficial. Dejémoslo pendiente cuando veamos el 40 bis, porque yo insisto que al margen de cómo están redactadas las indicaciones, lo importante es que el texto quede coherente y por tanto cuando vemos una materia que la discutamos en sus términos completos. Presidente, a mí me parecía... ¿Cuál lo vamos a discutir? Sí, no, claro, pero si quiere, a mí me parecía que era mucho más lógico que se discutiera, precisamente porque el propio director de la DGA señalaba que ellos retoman este tema en todo el capítulo de aguas subterráneas. Sin embargo, aquí en este capítulo no solo está referido a aguas subterráneas, sino también a superficiales. Entonces, le pido que lo coloquemos en votación, presidente. Propone votar esta indicación. Entendiendo que el Ejecutivo no la ha retirado. Sí, la vamos a votar y no la suspendemos después. Lo que señala la senadora Proboste es que en este inciso no solo se refiere a aguas subterráneas. Y por tanto no estaría
vinculado necesariamente a la indicación número 11. Bueno, vamos a votar entonces. Yo insisto, esto es una norma que tiene poco más de un año de vigencia. Aprobada en forma unánime en ambas cámaras. Presidente, A ver, esto obedece al suelo, se entiende por suelo. A eso entendido suelo, tierra. ¿Qué tiene que ver con agua? No, porque la tierra es la que sustenta el agua. Sí, pero aquí esto es una definición de suelo. ¿Qué es lo que se considera por suelo? Porque este es el título 4, dice de los cauces de agua. Presidente, en votación y podemos explicar el voto. presidente, si para facilitar la tramitación del código es necesario eliminarla, no tenemos inconveniente en eliminarla. No es un tema, o sea, no es un tema, es un tema de orden, pero no tiene ningún aspecto demasiado fundamental. Por tanto, podría eliminarse y tener la discusión cuando sea el inciso 40. Se entiende retirada. Respecto a la pregunta que hacía el senador Castro, lo que pasa es que el inciso primero dice aldeo o cauce natural de una corriente de uso público es el suelo que el agua ocupa y desocupa alternativamente en sus creces y bajas periódicas. Y después se define cuál es el suelo que el agua ocupa. Y ahí señala, para los efectos de este código se entiende por suelo desde la superficie del terreno hasta la roca madre. Esa es la razón por la cual se define suelo. Porque la definición del inciso segundo tiene relación con el inciso primero, que es lo que se entiende por alveo o causa, que es el suelo que el agua ocupa y desocupa. Ahí hacen referencia, no tan poéticamente, pero a Andrés Bello, que la disposición del Código Civil, que tiene una verdadera obra de arte en su articulado. Bueno, entonces se entiende retirada la indicación. Ahora, ya, vamos a la indicación número 10 del Ejecutivo en la página 46, que modifica el artículo 38 en el siguiente sentido. En el inciso primero, elimina la palabra instantánea y reemplaza la frase el servicio por la Dirección General de Aguas. Página 46, artículo 38. el Ejecutivo, ¿por qué se elimina la palabra instantánea primero y después Sí. Servicio por Dirección General de Agua? Pero lo instantáneo primero. Lo instantáneo es un tema bien práctico, presidente. Hay muchos lugares del país donde los sistemas de teléfonos, celulares o redes no funcionan. El fin de semana estuve con Barbalá, por ejemplo, donde una región que sería imposible pedir un sistema de envío simultáneo de la información porque no hay redes, no hay antenas, no hay nada. Entonces, nos parece que es importante rescatar la idea, y estamos trabajando en eso, en que hay que recolectar la información y tienen que transmitirla de alguna manera. Pero si lo dejamos instantáneo, y además como hay multas si esto no se cumple, podemos estar dejando bastantes sectores del país a efecto de una multa porque hay imposibilidad técnica de que puedan hacerlo en forma instantánea. Esa es la idea. Y respecto a lo del servicio, es sencillamente, si acaso conviene precisar que el servicio es la Dirección General de Agua, la que está encargada del tema. Esas son las dos razones. Tengo otra pregunta, que es, en el inciso segundo dice que la autoridad dictará un reglamento en que se expliciten los plazos, criterios y condiciones necesarios para aplicar las resoluciones fundadas dispuestas en el inciso anterior. Mi pregunta es si ese reglamento existe, si ya se dictó o no se ha dictado. No se ha dictado. En el Código de Agua se estableció
una distinción entre aguas subterráneas y aguas superficiales. En el caso de las aguas subterráneas no se exige un reglamento y, por tanto, no ha permitido que la DGA empiece ya a operar en el control de extracciones de aguas subterráneas en Petorca, y ahora lo hemos extendido y hemos sacado todas las resoluciones. En el caso de las aguas superficiales, como se exige este reglamento está en estudio y está para ser enviado probablemente de aquí a un mes más a la Contraloría, que es la que tiene que visarlo. Presidente, me parece que su consulta es bien pertinente. Más allá de las explicaciones que ha dado el director general de Aguas, sería bueno que esta comisión le solicite formalmente, por escrito, al ministro que explique las razones por qué el Ministerio no ha evacuado el reglamento que se le mandató por ley en el artículo 38 del Código de Agua. Han transcurrido ya 17 meses de esta administración, que un plazo más que razonable, excede los plazos prudentes para la elaboración de este reglamento. O sea, que si le parece que le pidamos por escrito formalmente al ministro que explique cuáles son las razones por las cuales no se ha evacuado este reglamento que mandata el Código, al que usted hizo alusión. Sí. Pero además de aquello, yo he tenido reuniones con dirigentes de la FENAPRO y ellos señalan que hay un reglamento ya que está listo para firma el presidente. No sé si este reglamento va... El reglamento de los servicios sanitarios, que el reglamento estaría como para firma el presidente. No sé si ese reglamento va a ir nuevamente a Contraloría, porque aquí nos han explicado que han ido 2 o 3 veces a Contraloría. Contraloría observa, vuelve. Entonces, no sé si el estado en que señalan los dirigentes que estaría para la firma del presidente y del ministro de Obras Públicas, este reglamento va a ser el que va a promulgar o va a ser otra respuesta a la Contraloría. 2 cosas. Primero, esta norma, que estamos todos de acuerdo, ha implicado para la DGA la responsabilidad de asumir el control de extracción en aproximadamente 33.000 puntos a lo largo del país. Esto sumado 12.000 bocatomas y el resto va a llegar a los 33.000 son pozos que están en área de restricción y prohibición. Por tanto, ustedes se imaginan la responsabilidad que asume la DGA con los recursos que siempre ha tenido, con esta nueva función que además se aprobó sin ningún suplemento de recursos para la Dirección General de Agua, dado que el informe financiero decía que esto no tenía costo para la Dirección General de Agua. Entonces, esto ha significado que con los propios recursos tengamos que asumir esta nueva función, y lo hemos hecho con las aguas subterráneas, y lo hemos hecho donde hay instaladas comunidades de aguas subterráneas con las cuales hemos trabajado, y ha sido una experiencia muy importante porque esto no existía experiencia en la DGA respecto a esta materia. Y ha significado pilotear esta actividad. Hemos hecho 3 disposiciones que hemos ido cambiando durante el tiempo como resultado del trabajo en terreno, y por tanto eso explica que no hayamos sacado un reglamento que tiene una envergadura enorme hasta no estar seguro de cómo hacerlo. Por tanto, hay 2 razones. Uno, es la misma gente que siempre hemos tenido que tiene que hacer esta actividad, y segundo, es algo en lo cual la DGA no tenía ninguna experiencia y por tanto es una tarea que la hemos abordado de forma piloteándola primero antes de llegar al reglamento definitivo, que tiene implicancias muy importantes. Piensen que esto significa un costo importante para cada agricultor de tener que instalar un sistema de medición y de transmisión. Respecto a la consulta de la senadora Muñoz, se trata de reglamentos distintos, senadora. El reglamento que usted mencionaba no es el mismo que tiene que ver aquí con este control de extracciones. Ahora, si se refiere a que esto probablemente vaya y vuelva a la Contraloría, puede que siga el mismo derrotero, no lo podemos saber. Por eso estamos tratando de que salga de la mejor manera. Vamos por parte. Senador Colombo y después senadora. Gracias, presidente. Lo que pasa es que también es como, esto es un rewind de discusiones que tuvimos la otra vez, digamos, efectivamente hace 2 o 3 años discutimos. Entonces yo quiero hacer, presidente,
una petición, porque me parece que usted hizo la pregunta respecto al tema instantáneo. Yo creo que eso es bien importante, más allá del tema del reglamento, porque yo entiendo la dificultad, lo planteamos en su momento, de ser instantáneo en todo Chile es imposible, y ojo que esto genera multas altas. Entonces, yo entiendo la posición del Ejecutivo, pero también creo que la palabra instantáneo no puede ser simplemente borrada sin colocar algo a cambio. O sea, lo importante es que haya la capacidad de saber exactamente y con rapidez lo que se está utilizando. Entonces, yo no sé si el Ejecutivo puede buscar una palabra que no sea tan drástica como instantánea, porque eso te va a llenar de multa, pero que sí sea también exigente. O sea, tendrá que tener dentro de un periodo corto de tiempo, un plazo. Está bien que no sea online, pero de pasar del instantáneo a nada, creo que es un paso. Si el Ejecutivo puede buscar una frase en donde, por ejemplo, debe ser una obligación, yo lo entiendo. O sea, lo que no puede pasar es que uno no sepa al final cuánto se utilizó, pero entiendo la posición de que no ser tan exigente de hacer algo imposible, pero sí colocar alguna norma que pueda colaborar. Senadora Proboste y senadora Muñoz. Presidente, esto deja más en evidencia la falta de acción oportuna, eficiente de la Administración, porque precisamente lo que se estableció y se aprobó en el artículo 38 vigente es que esta información deberá ser siempre, al final del inciso, deberá ser siempre entregada a la Dirección General de Aguas cuando ésta la requiera. El servicio, es decir, la Dirección General de Aguas, por resolución fundada, determinará los plazos y las condiciones técnicas para cumplir dicha obligación. La autoridad dictará un reglamento en que se expliciten los plazos, criterios y condiciones necesarios para aplicar las resoluciones fundadas dispuestas en el inciso anterior. Esto es absolutamente claro, presidente, porque obviamente que cuando la autoridad, en este caso, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, la Subsecretaría de Telecomunicaciones establezca por resoluciones fundadas en que hay zonas que no tienen cobertura, eso es parte de la resolución fundada que tiene que hacer la Dirección General de Agua, pero esto tiene que estar explicitado en un reglamento que ni siquiera han hecho, presidente. Entonces, esto no es un problema de la ley, esto es un problema del reglamento. La ley estableció con claridad en que aquí se podían establecer gradualidades, que se podían establecer condiciones necesarias para aplicar estas resoluciones, pero eso debía estar en el reglamento y el reglamento no se ha dictado. Esto no es un problema de la ley, esto es un problema de la Administración que no ha materializado un reglamento que establezca estas condiciones. Sí, obviamente, nosotros también en ese momento, en mi calidad de diputada, planteábamos esta situación. Inclusive, si usted se va a la historia de la ley, esto así fue definido, en donde habían territorios en que no existía una cobertura. Eso no lo dice ni la Junta de Vigilancia ni la Dirección General de Agua, sino la autoridad competente. ¿Quién es? La Subsecretaría de Telecomunicaciones, porque eso también es dinámico. Las zonas que hoy día se encuentran mucho más oscuras desde el punto de vista de la conectividad, no es una condición inmóvil, nosotros esperamos que vayan saliendo y por lo tanto esto tiene que ir cambiando. Por eso no puede ser una materia que esté establecida en la ley, porque la ley rigidiza y tiene que estar referido al reglamento. Eso así se discutió. Lo que hoy día falta es que a 17 meses aún no se hace el reglamento para implementar, para dar gradualidad a este proceso. Senadora Muñoz y después senador Coloma. Sí, presidente, sobre el tema de la instantaneidad. Acá, como encabeza el artículo 38, no se entiende que esto es cada individuo, cada persona tendrá que tener los instrumentos tecnológicos para transmitir instantáneamente la información. Se habla de que las organizaciones de usuarios o el propietario exclusivo, pero yo entiendo que las organizaciones de usuarios todas tienen sus instrumentos para poder, ¿cierto?, transmitir instantáneamente esta información que además está vinculada a la necesidad de evitar la sobreexplotación de los recursos y dañar a los que se encuentren aguas abajo, que es lo que está pasando permanentemente en situaciones de escasez. Entonces, yo creo, presidente, que es fundamental mantener la instantaneidad. En todas partes hay celulares, en todas partes, ¿cierto?, hay instrumentos técnicos que hoy día permiten a través de Internet comunicarnos, WhatsApp o cualquier otra aplicación, comunicarnos instantáneamente. Entonces, yo creo que aquí el bien a resguardar es que no se sobreexploten los recursos y se dañen a quienes se encuentren
aguas abajo, cuestión que no sé si el Ejecutivo recoge este espíritu, digamos, esta normativa. Presidente, que yo no me resisto, me salió, me afloró porque yo comparto una cosa, el tema de instantaneidad, que insisto, yo le he preguntado a los usuarios, y esto es muy complejo y creo que puede ser, pero también entiendo que tiene que haber un control y ahí podemos redactar una nueva fórmula, digamos. Lo que sí, yo no resisto porque la senadora Proboste le echa toda la culpa al actual gobierno de esto. Y yo me acuerdo que esto fue motivo de una larga discusión en la Comisión de Hacienda, de Agricultura, del Senado, estamos hablando harto periodo anterior, y este fue un proyecto que fue despachado en el gobierno anterior. Es verdad que al final es del gobierno, pero al final es del gobierno anterior, y nosotros le planteábamos, y la discusión se plantea la dificultad que va a tener el reglamento. Entonces yo no quiero, como yo tengo parte, por lo menos soy testigo de parte de la historia, no quiero que quede instalado aquí que hay un conjunto de personas en el gobierno que están inactivos. Al contrario, yo sé que están haciendo un esfuerzo muy grande y porque fui parte de la discusión, sé la complejidad que en ese momento se decía iba a tener el reglamento. Entonces yo trataría de resolver los problemas de buena manera, pero no empezar a echarle la culpa al empedrado, le he dicho, presidente. ¿El empedrado se refiere usted al gobierno? Sí. Senadora Aravena. Lo primero... Escuchemos a la senadora Aravena, que tiene la palabra. Mire, lo primero es que efectivamente la palabra instantánea complica un poco, independiente de, como dice la senadora Proboste, está bastante claro que al final es medio contradictorio el artículo, porque por un lado dice instantáneo, por otro lado dice que la institucionalidad tendrá, que colocar plazos y determinará cuándo es oportuna la información. A mí me parece personalmente que es un poco contradictorio y la palabra instantánea efectivamente podría generar graves complicaciones en una región como la mía, en donde por más esfuerzos que se hagan, la verdad es que uno sale de Temuco y a los 5 kilómetros ya no tiene ninguna posibilidad de conexión. O sea, hay muchas comunas de las 32 que existen que no tienen internet y por lo tanto también se nos hace muy complejo. Paso el aviso para el tema de la factura electrónica, que es un tema complejo. Y por otro lado, también no puedo dejar de decir que efectivamente cuesta comprender cómo, porque hay mejoras en el código con la última ley, sobre todo las atribuciones de la institución, de la DGA, pero por otro lado los recursos son inexistentes. Entonces, yo lo he dicho en varias ocasiones, a mí me cuesta comprender cómo se va a hacer una mejor gestión de los recursos de agua desde la institucionalidad con cero presupuesto. Entonces, me sería difícil pensar cómo hago un reglamento con el mismo personal, donde me aumentan facultades, pero no hay más recursos. Entonces, es como, hay que ser bien creativo para poder hacer un reglamento que finalmente pueda ser efectivo cuando no hay recursos para poder aplicar una mejor gestión de los recursos y la fiscalización. Concluir solamente que creo que no hay que eliminar la palabra tiempo, ya sea instantáneo o otra redacción, no puede quedar en el aire, pero sí, también digo, la palabra instantánea en mi región es complejo. La verdad que eliminar la palabra instantánea tampoco tiene mucho sentido desde mi punto de vista, porque lo que estamos diciendo acá, que si una persona saca agua, más agua de la que corresponde, tiene la obligación de devolverla lo más rápido posible al cauce natural. O sea, si la palabra instantánea no afecta mucho, puede demorar, no sé, instantánea un día, una hora, lo importante es que esta palabra tampoco afecta la oración como está escrito. Así que yo no le encuentro ningún sentido ni eliminarla. Yo la dejaría como está esta oración. Y en la otra parte donde dice el servicio, eso sí, yo creo que correspondería colocar la Dirección General de Agua. Entonces no tiene mucho sentido la discusión desde mi punto de vista, presidente. Sobre el segundo punto, que yo creo que es más bien de redacción, lo que pasa es que la norma dice, esta información deberá ser siempre entregada a la Dirección General de Aguas, cuando ésta la requiera.
el servicio, se entiende que la Dirección General de Agua, pero podría decir este servicio, para que no haya duda, pero que diga dos veces Dirección General de Agua en una misma oración puede ser redundante. Entonces, quizás podría quedar como este servicio. Se entiende que es la Dirección General de Aguas. ¿Habría acuerdo? Perdón, es que lo segundo, para ir avanzando, porque entiendo que el tema de instantaneidad existe controversia. ¿Habría acuerdo de, en vez de el servicio, Este servicio. que diga este servicio, Sí, de acuerdo. para que quede claro que es la Dirección General de Agua, porque el senador Castro y la propuesta del Ejecutivo es para que quede claro cuál es el servicio que tiene que debe dictar esta resolución. Presidente, ¿Sí? ¿puedo hacer un pequeño comentario? A ver, esto que estamos planteando, para aclaración del señor Castro, no es la devolución instantánea del agua, no, sino que es cómo se transmite. Vamos para ir avanzando. Se nos propone reemplazar el servicio por la Dirección General de Agua, pero la Dirección General de Agua está mencionada en la oración inmediatamente anterior. Yo entiendo que la propuesta del Ejecutivo es para que quede claro que es la Dirección General de Agua la que debe dictar esta resolución. Entonces, en vez de reemplazar el servicio por la Dirección General de Agua, porque sería redundante, cambiar la palabra él por este servicio, que se entiende que es la Dirección General de Agua. ¿Habría acuerdo en ese segundo punto? Perdón, presidente. Sí. Podría ser también esta dirección. O esta dirección, ya. Esta dirección, Para que no se confunda. ¿Sí? para que no se confunda. Esta dirección, para que no quede dos veces Dirección General de Agua, yo entiendo que la indicación del Ejecutivo es porque quien debe quien debe dictar la resolución fundada con los plazos y las condiciones técnicas es la Dirección General de Agua. ¿Le hago una propuesta, presidente? ¿Sí? Esta información debe ser siempre entregada a la Dirección General de Agua cuando ésta la requiera, la que por resolución fundada determinará los plazos y las condiciones técnicas para cumplir dicha obligación. Es que lo que pasa es que el inciso inmediatamente posterior dice: la autoridad dictará un reglamento en que se expliciten los plazos, criterios y condiciones necesarias para que la propuesta del Ejecutivo. Perdón, que es la norma vigente. Sí. La norma vigente habla que la autoridad dictará el reglamento que explicite los plazos, criterios y condiciones. Está como raro la Estamos redacción, refiriéndonos porque a la se está repitiendo. información. Está reiterada la... No, pero acá estamos refiriendo a la información que hay que entregar a la autoridad. Sí, puede ser. Esta información deberá ser siempre entregada a la Dirección General de Agua cuando ésta la requiera, la que por resolución fundada determinará los plazos y las condiciones técnicas para cumplir dicha obligación. Lo otro viene un inciso después sobre el reglamento. Presidente. Ya, pero el reglamento está en el inciso siguiente. Está hablando de más arriba ella. Está hablando en esto. Esta información. Estamos tratando de mejorar la redacción. Sí. Ya, pero el reglamento no debiera regular la información, pregunto. Es como la misma materia. Presidente, Sí, un breve comentario. En el mismo texto aprobado por la Comisión Especial de Recursos Hídricos, plantea eliminar la palabra instantáneo y plantea otras soluciones, incluso. Sí, yo entiendo Podemos ir a la propuesta que que mismo... para usted es relevante, pero estamos resolviendo antes Que es una cosa semántica, ¿no? la frase final. Eso es lo que vamos a resolver primero, la frase final. Sí. Sí, en vez de esta. Ya. Pero Y el- Ya. Sí, tema del reglamento. Está agregando para que quede más claro que es la misma La institución. autoridad dictará un reglamento en que se expliciten los plazos, criterios y condiciones necesarios Esa es otra para cosa. aplicar las resoluciones fundadas. O sea, ya, el reglamento, ya, ahora Ella- entiendo el punto. Ella está hablando El de la- reglamento regula, esto no enredo, pero el reglamento regula los plazos, condiciones, etcétera, etcétera, para las resoluciones. Claro, Y el inciso anterior se refiere a las resoluciones. es distinto. Por eso es Ya, que... sí, pero se entiende. Son dos cosas distintas. Es un reglamento que regula las resoluciones y se hace referencia a Además, las la resoluciones. información es otra cosa. Ya, perfecto. De la propuesta de la senadora Muñoz, ¿podría leerla de nuevo para ver si hay de acuerdo a la comisión? Esta información deberá ser siempre entregada a la Dirección General de Aguas cuando ésta la requiera, la que por resolución fundada determinará los plazos y las condiciones técnicas para cumplir dicha obligación. ¿Habría acuerdo con esa redacción? Sí, no hay ningún problema. ¿Habría acuerdo con esa? Ya. Podemos darla aprobada por unanimidad. Excelente. ¿Nos puede hacer llegar a la mesa la redacción exacta? Ya, perfecto.
Vamos entonces ahora... Vamos ahora, no hemos resuelto instantáneo. Instantáneo no hay acuerdo, por eso vamos instantáneo y va a ser lo último que vamos a discutir. No, todavía tenemos un tiempito. ¿Qué hacemos con instantáneo? Ahora sí le doy la palabra al Ejecutivo. Sí, quizás, presidente, lo que puede ser interesante es ver la misma propuesta de modificación que plantea la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, que ahí se elimina la palabra instantánea. Está en la columna que ustedes tienen ahí. A lo mejor eso es incluso mejor que la propuesta nuestra. No, arriba, de arriba. Parte arriba. Pero a mí la palabra instantánea me parece muy compleja y lo dije y lo argumenté en mi región y en todas las regiones. Entonces, si la de comisiones de recursos hídricos tiene más sentido, porque elimina la palabra tan dura, ¿no? Y efectivamente igual genera una condición de plazo, mantengamos la redacción de la de recursos hídricos, me parece una buena propuesta. Sí, la verdad, presidente, nosotros estamos totalmente de acuerdo con lo que se propuso en la comisión, lo que hace que creo que estamos quedando en una discusión que no tiene mucho sentido. ¿Sí, ¿está? Presidente. Sí, pero ¿por qué no se propone que redactan de una forma distinta, entendiendo lo que dice todo, que tiene que existir la información y rápida? Porque si no, porque estamos hablando ni más ni mal cómo se usan los acueductos que extraigan agua de una corriente natural, o sea que es importante. La palabra instantánea puede generar más problemas que soluciones, pero tiene que haber algo equivalente para que esta información esté rápidamente disponible por la autoridad. Entonces la palabra instantánea se puede cambiar de una forma distinta, pero dejarla en nada también es un problema. Presidente, esto en realidad busca hacer coherente con lo que está establecido en el artículo 68 y el 307 bis, en el fondo que ninguno de los dos, bien aprobados por el proyecto de ley, o sea, por la ley aprobada en el 2018, en ningún caso se referían a la transmisión instantánea. La indicación aprobada por la Comisión de Recursos Hídricos, por la Comisión Especial de Recursos Hídricos, era respecto del Código de Aguas antes de la modificación del 2018. Y creemos que quizás esta redacción es más afortunada que la que se logró finalmente el 2018, pues hace coherente esta disposición legal con el artículo 68 del Código de Aguas y el 307 bis. Claro, el 38, el 68 el que hace referencia al control de aguas subterráneas, en que no se señala expresamente que esto es instantáneo. Quizás la palabra más precisa sea periódico, en el fondo tenemos que buscar algún mecanismo para que se entienda que no hay ninguna posibilidad de no entregar esta información. Estoy completamente de acuerdo, pero lo que estamos diciendo en el fondo no es una insensatez, sino que es acorde a lo que fue aprobado en el 2018. Sobre instantaneidad, yo tengo un punto de vista distinto. Creo que, nosotros deberíamos propender a la instantaneidad. Ese debería ser un objetivo, porque efectivamente el instantáneo permite un control, además esto es para proteger a los propios titulares del derecho, y por cierto a la comunidad y los efectos que pueda tener respecto de Presidente, sí. en ese sentido, la redacción del artículo 307 bis quizá es mejor en esa línea, aprobado ya por la... Sí, lo que pasa es que el 307 bis, ¿qué página es esa? Al final. Presidente, nosotros aprobamos una ley que le dio facultades a la DGA en materia de fiscalización, información y sanciones, y eso está resuelto ya lo que plantea el numeral 12. Entonces habría que eliminar aquello, porque ya está resuelto por esa ley que aprobó este Congreso hace más de un año. Claro, estoy de acuerdo, pero si puedo leer en el fondo la mención que hace el 307 bis, en que se obliga a la instalación del sistema de medición del caudal instantáneo, Sí. que es distinto a la transmisión instantánea de la información. Eso es distinto. Aquí hay un error. Está claro.
Ya, pero es que yo digo lo siguiente, ya, una cosa es el caudal instantáneo y otra cosa es la transmisión instantánea. Sí. Son dos conceptos distintos. Sí. Eso no obsta que debiéramos propender como objetivo de la ley, que la transmisión a su vez es instantánea. Entendemos que hay complejidades técnicas, zonas aisladas, etcétera, pero debiéramos tener. Entonces, la reacción no puede significar que se renuncie a la instantaneidad en la transmisión de la información. Porque esto, quizás lo que digo es políticamente correcto, pero echa la ley, echa la trampa. Y por tanto, si se da un espacio para que no haya transmisión instantánea, después ya al final no se transmite la información y no se puede velar por el cumplimiento estricto de la ley. Entonces, ahí es donde yo creo que efectivamente la palabra instantánea tiene sentido. Claro, es que todavía tenemos un problema en algunos sectores donde, si bien se puede medir instantáneamente, el dato queda almacenado en el data logger, en el sistema en el fondo, en el sistema de captación, y la remisión del dato puede ser en el fondo objeto de que una persona físicamente vaya a rescatar los datos al data logger y los despache, en que la conexión también la hace demasiado onerosa para el titular de ese derecho de aprovechamiento de agua, la instalación de un sistema de transmisión instantáneo. Reglamento esto sería más fácil, porque el reglamento estas materias son materias reglamentarias, no son materias de ley. Claro, porque además el reglamento permite que se vaya actualizando de acuerdo a las nuevas tecnologías y por tanto un plazo que parece prudente en un determinado contexto tecnológico, el día de mañana puede ser un plazo excesivo y con reglamento esto no ocurriría. Pero yo insisto, no hay que renunciar al objetivo de que la transmisión sea instantánea. Estoy completamente de acuerdo. El tema es que nosotros no creemos que el reglamento sea capaz de ir en contra de la ley y levantar en el fondo el tema de la instantaneidad en casos hipotéticos. Esto considerando además que en el caso de agua subterránea la transmisión instantánea no es la premisa, en el fondo no quedó establecido en el mismo código. Por lo tanto existiría una diferencia entre el caudal superficial y los caudales subterráneos respecto de la obligación de transmitirla instantáneamente. Mire, la verdad que lo estamos dando vuelta en algo que no tiene tanto sentido discutir, porque todos sabemos que un aforo, cuando se mide un caudal, el equipo que hay mide de manera instantánea, pues está midiendo lo que está pasando, ¿cierto? Ese es un tema que debe quedar claro y yo creo que la palabra instantánea a mí no me molesta. Y lo otro es cuando uno se cuelga a una información y se mete a un sistema a lo mejor computacional y baja la información si es de que esté en línea. Si está en línea, la información obviamente que también es instantánea. Pero si no está en línea y hay un equipo que está midiendo, todas las mediciones que está haciendo ese equipo está en la medición instantánea. Que uno vaya a buscar la información en un día o 2 días después es otra cosa, pero la medición debe ser instantánea, tanto para el aforo del caudal como para poder transmitir la información vía un sistema comunicacional. Por eso yo creo que el sentido no tiene mayor sentido discutirlo. Yo creo que la palabra instantánea no molesta. Eso. Perdón, lo que pasa es que hay que precisar la medición con la transmisión. Entonces, esto nos preocupa porque hay multas asociadas. O sea, si esto no queda claro, tal cual como lo entiende la Dirección General de Agua, si una persona no está transmitiendo instantáneamente, o sea, capta y transmite instantáneamente, eso significa transmisión instantánea, nosotros tendríamos que aplicar multas que pueden llegar hasta 500 UTM. Entonces, en esto hay que ser bien preciso porque en otro contexto nos está pasando con las multas por extracción ilegal de agua. Estamos aplicando multas de 40 millones de pesos a gente que saca 0,5 litros por segundo en forma ilegal porque en el código no quedó claro si había alguna distinción entre extracciones grandes y pequeñas. Entonces, aquí lo que nos preocupa, y nos preocupa por la instalación de este sistema, es que tengamos a la gente en la calle reclamando porque le vamos a exigir una obligación que no va a ser capaz de cumplir. De ahí entonces nuestra preocupación del concepto de transmisión instantánea, que no es como está en la agua subterránea. En el artículo 68 no se habla de transmisión simultánea y es el mismo concepto. Entonces, esa es la preocupación. No podría ser poner un límite, perdone, presidente, como un límite máximo de horas, porque efectivamente uno puede tener discontinuidad en el servicio de Internet, que haría que la transmisión no sea instantánea. Pero
pudiera ser que fuera, es que esto debería ser materia de reglamento en la realidad, pero por lo menos que hubiera una cantidad de horas como un plazo máximo, o eso ya debiera estar en el reglamento y no acá. Ahora, también, senadora, hay un tema en que tal cual como está diseñado, esta es toda información que llega a la Dirección General de Agua. Sí, lo sé. La Dirección General de Agua tiene que establecer una periodicidad en que va a recibir esta información, porque si recibe 33.000 datos en forma instantánea, no hay sistema posible que administre eso. O sea, los problemas de Big Data quedan en Magna Data. Entonces, el software que hemos diseñado nosotros, la IGA, para estos efectos, tiene contemplado que la gente nos vaya informando cada cierto, no cada segundo, sino en algunos casos una vez al día, otros casos, y eso lo hemos podido reglamentar en el caso de las aguas subterráneas porque no exigía el reglamento, sino que una disposición, sencillamente. Y lo hemos resuelto de esa manera. Estamos en la hora y no hay acuerdo para prorrogar la comisión, que los senadores se tienen que retirar, así que vamos a dejar esto pendiente. ¿Ya? Yo creo que la palabra instantánea está mal. Presidente, gracias. Quisiera insistir en la necesidad de suprimir la palabra instantánea, dado que, vista a través del resto de lo que dice el artículo, claramente es un término que más bien lleva o hace concluir hipótesis contradictorias, porque por una parte el servicio, que entendemos que la dirección por resolución fundada determinará cuáles van a ser los plazos y las condiciones en las cuales se va a cumplir esta obligación. Y esta obligación tiene que ver justamente con la transmisión de esa información. Y por otro lado, la autoridad dictará un reglamento en que se expliciten los plazos, criterios y condiciones necesarios para aplicar las resoluciones fundadas dispuestas en este artículo. Como usted bien señala, presidente, esta es una materia demasiado técnica que es más propia de un reglamento que de la ley. Por lo mismo es que nosotros consideramos que la palabra instantánea, la verdad es que oscurece más que aclarar, sobre todo pensando desde el Ministerio de Agricultura en las organizaciones de usuarios integradas mayoritariamente por agricultores, a los cuales les sería sumamente complicado implementar sistemas que transmitan de manera inmediata o instantánea o en tiempo real el caudal que están midiendo los respectivos dispositivos o caudalímetros. Gracias, presidente. Ya estamos fuera de ¿cómo se llama?, de plazo. Además se están retirando los senadores que tienen otros compromisos. Así que lo vamos a dejar pendiente. Pero yo insisto que, porque para mí la instantaneidad es clave. Uno podría establecer reglas, instantaneidad, y excepcionalmente se puede excluir a quien por razones de falta de ¿cómo se llama?, de conectividad, que no la envíe de manera instantánea, pero no al revés. El temor que existe es que eliminando la palabra instantánea, la regla general sea que no sea instantáneo, que los plazos no se cumplan, que el reglamento no se dicte nunca y que al final no se tenga acceso a la información. Esa es la aprehensión que existe. Y lo otro que uno podría pedir a los 2 días después y va a ser válido igual. Yo creo que la palabra instantánea debe estar puesta aquí. Así que la instantaneidad debe ser, bueno, pero quedó pendiente para la próxima sesión. Habiendo se cumplió el objeto de esta sesión, se levanta.